Bienvenidos a nuestro podcast semanal Bolígrafos, donde deliberamos sobre los asuntos de la ciudad, de la región y del país. Habíamos hecho una especie de paréntesis por el fin de año, pero lo retomamos y lo hacemos con una persona que conoce mucho del mundo electoral en este año que es electoral. Orlando Caballero es un abogado nacido en Barrancabermeja, Santander. Cuenta con más de 25 años de experiencia profesional en el sector público y académico. Cuenta con estudios de posgrado en maestrías en estudios político-económicos de la Universidad del Norte, así como una especialización en Derecho Penal y Criminología de la Universidad Libre. Y además, ha realizado diplomados en temas electorales y penales. Su trayectoria laboral incluye cargos como delegado del Registrador Nacional del Estado Civil en el Atlántico desde el 2007, coordinador académico de la Defensoría del Pueblo Regional Atlántico y secretario general de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico. Actualmente es la principal cabeza de la firma de abogados Caballero Electoral. Doctor Orlando Caballero, gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias, Víctor, por tu invitación a tu podcast Bolígrafos, uno de los más vistos en YouTube. Muy amable. Bueno, este es un año electoral y el que viene es un año electoral. ¿Cuál es la percepción que usted tiene, doctor Orlando? ¿Por qué se precipitó esta campaña política presidencial y de mano la legislativa? No, es bien importante establecer que el país históricamente ha vivido una división, una polarización que se ve reflejado precisamente en los procesos electorales. En esta ocasión, con un gobierno de izquierda, el primer gobierno de izquierda, eso ha propendido por una pugna entre diversos sectores de la sociedad que se ven de alguna manera desplazados por un nuevo gobierno. Esta dinámica de confrontación política se ve reflejada en una campaña que empezó prontamente, inclusive con la sola posesión del nuevo presidente. Bueno, ¿cuándo arranca el periodo de inhabilidades para el caso de los ministros? Porque se supone, se dice, se asegura que por lo menos 4 ministros, algunos aspirarán a la carrera presidencial, otros irán o pretenderán ir al Congreso de la República. Bueno, las inhabilidades son taxativamente señaladas en la ley y en la Constitución. Para efectos son coincidentes en decir que deben renunciar por lo menos un año antes, 12 meses antes del día de las elecciones. Es decir, todavía tienen tiempo adecuado. Si tenemos en cuenta que las elecciones son las primeras en el mes de marzo y las segundas en el mes de mayo, estaríamos hablando que el término de inhabilidad iniciaría en su extremo primario en marzo, por supuesto, o en mayo de 2025, el año que está en curso. Bueno, doctor Orlando, tengo la convicción, incluso la confirmación, de que Centro Democrático irá por lista cerrada al Senado de la República. No se sabe si la encabezará Uribe o no, pero la decisión es esa. Igualmente ocurrirá con pacto histórico. ¿Cómo es el tema de las listas cerradas? ¿Por qué están acudiendo a ese mecanismo? Bueno, el tema de las listas cerradas ha sido recurrente en nuestro país en todas las reformas políticas. La idea es que a través de la lista cerrada los partidos se consoliden en 3 aspectos fundamentales. Primero, una cohesión de carácter político, una dinámica que va más allá de la disciplina de partidos, sino que específicamente se funda en una política, digamos, única desde el punto de vista filosófico de sus miembros. Segundo, un aspecto económico. Las listas cerradas conllevan indiscutiblemente a una economía, a una financiación más barata, digamos, que las listas con voto preferente, que cada campaña puede costar una cantidad exorbitante. Y un tercer aspecto es la debilidad del proceso de las listas cerradas, y es el denominado bolígrafo, es decir, que quien diseña la lista de alguna manera es el que tiene el poder y es el que va a acomodar el orden de la lista, es decir, que tendrán más posibilidades de salir las personas que estén más hacia arriba en la lista, los primeros candidatos inscritos en esa lista cerrada. El ciudadano vota por una lista, vota por un partido y ya no habrá una composición después del proceso electoral.
La lista ya viene diseñada y las curules la van a obtener en el orden en que han sido inscritas. Bueno, usted acaba de mencionar un tema que creo que requiere mucho el país y tiene que ver con la reforma política, que está bastante estancada en este momento. Y abre la alternativa de dos cosas. El transfugismo, es decir, que los actuales pertenecientes a diferentes partidos puedan irse a otro, y el asunto de las listas cremalleras. ¿El país requiere evidentemente una reforma política? Indudablemente, recordemos que con el proceso de paz del gobierno Santos, uno de los puntos es hacer una reforma política estructural del país. Estructural me refiero a los diversos componentes que desde la judicatura y desde lo administrativo resuelven las controversias jurídicas en carácter y administrativas de carácter político electoral. Básicamente se ha cuestionado que Colombia no tenga una corte electoral, sino que dependa de la sesión quinta del Consejo de Estado. Se propende en una reforma política la presentada con ocasión de ese proceso de paz por una corte electoral, por unos tribunales electorales y el Consejo Nacional Electoral, que tiene una vocación eminentemente política, desaparecería. Eso hace parte conjuntamente con las listas cerradas, conjuntamente con el aspecto de financiación, que es bien importante de las campañas políticas. El Estado debiera, en estas reformas que se han planteado, financiar el 100%. Otros propenden por un sistema mixto de financiación estatal y de la empresa privada, como está en muchos países del mundo. Lo cierto es que el país sí requiere una reforma política para fortalecer la democracia, fortalecer los partidos y un tema no menos importante, que es el de la igualdad y del acceso de la mujer al proceso electoral. Por eso se habla de listas cerradas, en donde se diseñarán igualitariamente un hombre y una mujer, denominadas coloquialmente listas cremalleras. ¿A usted le gustaría que se acabara el Consejo Nacional Electoral? A mí me gustaría que si va a seguir el Consejo Nacional Electoral realmente tuviera una vocación de elección distinta, que lo hiciera un poco más independiente. Reformas políticas presentadas indican que, por ejemplo, si no va a haber una corte electoral, debe seguir un órgano rector, que en este caso sería el Consejo Nacional Electoral, y el Consejo Nacional Electoral lo que hay es que reformar su forma de elección para hacerlo más independiente desde lo político, más independiente desde lo económico, y que se abra un concurso para acceder a las 9 magistraturas y para el personal que labora en el Consejo Nacional Electoral. Eso le daría una infraestructura más independiente, que es lo que requiere el país. A propósito de la reforma política que plantea en uno de sus artículos que el Estado sea el que financie para probablemente cerrar el hueco de la corrupción, de lo que ha ocurrido permanentemente, un país como el nuestro, con enormes problemas fiscales, sí podría tener esa carga de yo financio las campañas políticas. Indudablemente que es un aspecto que hay que tener en cuenta, dado lo que usted plantea con todo acierto, que es el tema político financiero en Colombia. Venimos con un déficit fiscal muy alto, con una deuda externa que está allí, y otra carga al Estado sería realmente para pensarlo. Lo cierto es que es un antídoto frente a lo que usted plantea, esa palabra que no nos gusta, pero que está siempre a la orden del día, que es el tema de la corrupción. Y específicamente lo que tiene que ver con la financiación de campañas. En muchos países el Estado financia el 100% de las campañas. Eso no hace que no haya corrupción. Va a haber corrupción, es un tema con natural, digamos, casi que consanguíneo, dicen algunos, del ser humano y de la política. Yo no creo que sea así del todo. Lo cierto es que el punto central es que en los países más desarrollados la financiación de las campañas políticas son mixtas. El Estado financia y también los particulares. El tema no es la financiación, el tema es el control de los gastos de campaña, los topes de los gastos de campaña y los controles y la supervisión de ellos. ¿A usted le gusta el modelo norteamericano, doctor Orlando, cuando todo es por encima de la mesa? Es decir, si la Bayer, por ejemplo, usted es candidato y la Bayer dice, mira, aquí tiene esta plata, le financio la campaña y usted defiende mis intereses.
Aquí hay que tener un aspecto bien importante, y es que no tenemos la estatura política ni la cultura política para llegar a esos escenarios. Nos falta crecer como sociedad. Digo como sociedad porque no solamente es el político. Yo creo que el problema no es centrado, no debe ser centrado exclusivo de la clase política. El problema es de la sociedad. El ciudadano no sabe elegir y el político se le ocurre ser político porque es una empresa particular que va a emprender para su propio desarrollo, cuando lo que se quiere es desarrollar un mandato que conlleve a el desarrollo de una comunidad, de una sociedad. Entonces, el tema de la corrupción política, el tema de la financiación de campañas, el tema de la representatividad de gremios en los órganos legislativos, que es normal en otras sociedades, en el nuestro nos falta crecer porque adolecemos de una cultura política que nos permita elegir bien. Pero ahí deberían jugar un papel importante los centros académicos. Sin duda, la cultura política pasa por la cultura ciudadana. Si no tenemos un ciudadano culto, educado desde lo básico, no vamos a obtener un ciudadano educado en lo político y electoral. Si usted pregunta por qué vota una persona, hay muchos estudios serios que dicen, por lo menos, voy a decir 3. 1, porque le dan algo a cambio, un dinero, un puesto, un cargo. 2, porque le dijeron. 3, muy poco, porque hace parte de la disciplina de partido. Ahí hay una debilidad, ¿cierto? Hay cosas buenas, pero la mayoría conlleva a que no tenemos una cultura política que nos permita elegir informado y libremente al momento de ejercer nuestro derecho al voto. Bueno, quisiera tener su opinión a propósito del Consejo Nacional Electoral, y me devuelvo un poquito. Se equivocaron los magistrados del Consejo Nacional Electoral al formularle cargos al presidente, y eso ha polarizado aún más al país. Bueno, mi formación académica me conlleva, y lo digo con toda modestia, que las decisiones de las Cortes y del Estado se acatan. Si no estoy de acuerdo, debo presentar los recursos de ley. Y será el órgano competente desde lo judicial el que defina si esa decisión fue tomada o no conforme al ordenamiento jurídico. Yo lo que creo es que no se deben debatir en los medios este tipo de circunstancias que enervan el sentimiento, el temor, el miedo, la agresividad de los ciudadanos. Si lo vamos a debatir desde un punto de vista técnico. ¿Qué es lo técnico? Que el Consejo Nacional Electoral tiene unas competencias, que esas competencias son de carácter constitucional, que el presidente de la República tiene un fuero presidencial reconocido no solamente por el órgano interno constitucional, sino por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y que el Consejo Nacional Electoral, en razón de las competencias que tiene, profiere un acto administrativo que debe ser revisado por el Consejo de Estado, por la Corte Constitucional e inclusive por ese Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en donde se dictará una sentencia que conllevará a establecer si fue bien tomada esa decisión administrativa o por el contrario es en contra de derecho. Pero tiene la potestad el Consejo Nacional Electoral para hacer lo que hizo. Desde luego, tiene unas funciones de control al sistema de financiación de las campañas políticas y de valorar los topes de campaña. En consecuencia, tenía la competencia. Ahora bien, como son hechos inéditos en el país, no han sucedido antes, ¿cierto? Correcto. Que a un presidente se le aplique ese control, habrá que esperar que estos órganos de control jurisdiccionales y administrativos y del sistema de derechos humanos convencionales dicten el fallo correspondiente. Bueno, hablemos de caballero electoral. Este año y el próximo seguramente nos vamos a encontrar mucho, porque usted decidió emprender una empresa alrededor de las encuestas. ¿Qué es el tema de caballero electoral? Bueno, nosotros tenemos una compañía fundada por mí en este momento por razones de estar desempeñando un cargo público. He estado al margen
de esta compañía. Es un bufete de abogados expertos en el tema electoral, para defensa de campañas electorales, para propender también por el apoyo técnico de los procesos electorales desde lo jurídico y desde lo político, y que tiene un componente especial que son las encuestas. Esa compañía tiene por objeto hacer encuestas que son instrumentos, encuestas bien hechas. ¿Por qué son encuestas bien hechas? Y ese es el logo de la empresa. Porque se trata de que sean lo suficientemente objetivas para que en realidad constituyan un medio, una herramienta para tomar decisiones al interior de un proceso electoral. Es decir, una campaña política que hace una encuesta realmente va a saber cuál es su posicionamiento electoral frente a los estratos sociales, frente al sexo de las personas posiblemente votantes, del nivel de educación y de los sectores en donde tiene un posicionamiento, un target electoral o tiene un posicionamiento en contra. Esa herramienta le va a permitir tomar decisiones realmente técnicas y no porque se le ocurre a alguien decir algo con respecto al proceso electoral. ¿Por qué se han equivocado tanto en los últimos años las encuestas? Estoy hablando incluso a nivel internacional. Caso Trump, hablaban de un empate y casi que fue una paliza. Sí, yo pienso que la encuesta tiene una técnica especial y esa técnica se basa en la probabilidad estadística. Las estadísticas tienen unos elementos fundamentales en donde la muestra juega un papel importante. Si no se aplica una encuesta técnicamente, teniendo en cuenta los estratos, en particular el posicionamiento económico o social, la etnografía y los principios estadísticos, una encuesta mal aplicada tiene un alto margen de error. Ahora bien, las encuestas, de acuerdo a la muestra, van a tener un margen de error de 3, 5, 10 o se pueden equivocar. Todo depende específicamente del margen de error y de la objetividad con que se aplique la encuesta. ¿Y cómo le ha ido a su empresa? ¿Qué tanto ha acertado? Bueno, hemos acertado, digamos que en un 90% en lo que hemos hecho. Indudablemente no es fácil hacer encuestas. Colombia tiene unas empresas muy consolidadas. Esta es una empresa naciente, Caballero Electoral, SAS, y en lo que se trabajó en 2023 de cara a las elecciones locales, hubo un 95% de acierto. ¿Y qué tanto soporte o importancia tienen las encuestas para quienes se quieren lanzar? ¿Eso qué tanto pesa? Yo pienso que tiene un peso fundamental. El ejercicio de la política ha cambiado. Y ha cambiado porque el candidato va al barrio, la gente le puede decir sí, vamos a votar por usted, pero el momento de estar frente al cubículo toma una decisión totalmente independiente. Por eso un candidato debe tener por lo menos 3 momentos de encuestas para tomar decisiones en la campaña. El primer momento es establecer al inicio, cuando se inscribe, realmente qué percepción tiene la comunidad de él, si lo conoce, si no lo conoce, dónde lo conocen, dónde tiene un nicho electoral. Un segundo momento, antes del cierre de la campaña. Y ya casi una semana antes, hacer una encuesta que realmente le va a decir cómo está ante la comunidad, cómo está el proceso electoral y tomar las decisiones de última hora. Bueno, eso es absolutamente válido, incluso para quienes quieren aspirar a Cámara, a Senado y por supuesto a todos los temas territoriales. Sin duda, sin duda. Las circunscripciones electorales están definidas, las autoridades locales, por supuesto, el municipio, el departamento, la Cámara de Representantes a nivel departamental y a nivel nacional el Senado. Indistintamente de eso, cada candidato sabe dónde tiene su nicho y es allí donde debe aplicar la encuesta correspondiente. Bueno, 2 preguntas puntuales del doctor Orlando Caballero. ¿Usted cree que se va a mantener el progresismo? ¿El progresismo puede ganar las elecciones del 2026? Esa es una pregunta difícil porque estamos a 2 años de terminar el proceso. Pueden suceder muchas cosas. Lo cierto es que yo observo que el progresismo ha perdido un momento histórico, digamos, para hacer un proceso político de largo aliento.
Infortunadamente, el presidente no le ha ido bien, y no le ha ido bien, pensara yo, que ni siquiera por la oposición. O sea, la oposición del gobierno se la está haciendo él mismo, con su núcleo familiar, con los nombramientos que ha hecho, con un discurso que va en contrasentido de lo que vendió en campaña. Un discurso de cambio en cuanto a la corrupción, y es un gobierno que ha tenido mucha debilidad en este aspecto, por decirlo de una manera. Grandes escándalos sobre el tema de corrupción, de modo que yo creo que si no hay una recomposición de lo que se ha venido haciendo y ese estilo tan confrontativo que tiene el presidente en particular, hace que la comunidad en Colombia esté cansada. Y quiero decirlo, no solamente del progresismo, sino también de los otros sectores políticos. Esa contradicción lleva un letargo, un aburrimiento, un cansancio del pueblo colombiano, tanto con la derecha como con la izquierda. Es decir, ¿alguien de centro pudiera ser? Yo pienso que es una buena oportunidad para que los candidatos de centro se muestren, pero candidatos que sean realmente consolidados y que no se dejen encerrar en el tema de ser tibios. ¿Sí? O sea, Pecho frío. yo pienso que se puede ser de izquierda, se puede ser de derecha, pero también se puede ser de centro. Es una opción válida y considero particularmente que es una buena oportunidad las elecciones de 2026 para que el nuevo presidente tenga una opción posible, real, en una candidatura de centro. Bueno, y ya por último, ¿usted le aconsejaría a cualquier candidato presidencial no se lance tan rápido? Hay quienes creen que debe ser una campaña un poco más corta. No, yo creo que al gobierno le ha faltado oposición. En el ejercicio de mi periodismo de opinión, la última columna publicada en el diario El Heraldo en el día de ayer, el día jueves, era clara en decir que no necesitamos un presidente histérico. Creo que tenemos mucha histeria en el plano político. Los candidatos son histéricos, los precandidatos. El presidente tiene mucho de histeria. Entonces vemos que los que están en la palestra son candidatos histéricos. Necesitamos un candidato maduro, reposado, coherente, que maneje sus emociones y que no se deje enervar ni por la oposición, ni por sus condiciones interiores, que todas las tenemos, ¿cierto? Los sentimientos, las partes que llevamos humanas, hay que controlarlas. No podemos elegir presidentes histéricos, y a los candidatos histéricos hay que alejarlos de ellos. Busquemos gente preparada, que la hay, ecuánime, que la hay, y que controle sus emociones. Cero histeria en los candidatos, precandidatos y en el presidente de la República próximo para Colombia. Cero histeria electoral y cero pecho frío. Cero pecho frío también. Ajá. Y centro la respuesta, hay que empezar ya con una oposición clara, coherente, ¿cierto? Con una oposición que permita hacer un planteamiento como lo hacen los ingleses. Un planteamiento económico. Vamos a hacerle una oposición con un vocero de la oposición al sistema de salud real, no con intereses técnicos, a la educación, al deporte, a las relaciones internacionales, ¿sí? Una oposición que lleve un ministro a la sombra por parte de un líder opositor, que plantee un cuestionamiento real a la gestión de cada ministerio. Es una manera de hacer oposición más técnica y más real, y no salir con histeria a los medios de comunicación criticándolo todo por criticarlo. ¿Vicky Dávila es una candidata histérica? Vicky Ávila es una candidata importante para el país. No la calificaría de histérica o no. La opinión lo dirá, si lo es o no lo es. Me sorprendió gratamente que sale presentando a 4 autoridades en lo económico. Sin duda. Eso habla muy bien de ella, ¿Y María de esta Fernanda? candidatura. ¿María Fernanda? María Fernanda es una candidata
Un amigo mío, y no sé si un filósofo, decía, el estilo es el hombre. Pienso que ella es coherente con su papel. Ella no ha cambiado un ápice de lo que es. Las personas la valoran como el presidente de la República. El presidente de la República, de cierta manera, ha sido coherente en su posición política, ¿cierto? Ha sido coherente desde lo político, más no desde lo administrativo. Hago la aclaración. Allí hay un contrasentido profundo entre lo que prometió administrativamente y lo que ha logrado. Bueno, ya cerramos. ¿Cuántas columnas lleva en el Heraldo? Muchísimas. Ajá. ¿Hace cuántos años? 10 años. Ajá. 10 años escribiendo en el Heraldo, una columna de carácter político. Y además muy didáctica. Yo me la leo. Didáctica, pero además trato de ser lo más objetivo posible. Sí, no es una palestra para endilgar responsabilidades, no. Más que todo persigue el trabajar, el elevar socialmente la cultura política. Bueno, gracias por acompañarnos de nuevo, doctor Orlando Caballero. Gracias a ti, Víctor, a Bolígrafos, excelente esta tribuna para que desde YouTube podamos tener un acercamiento con la comunidad con temas realmente palpitantes por su importancia. Bueno, la próxima semana volveremos con más personajes y más temas aquí a Bolígrafos.